estaba perdido, mas hoy te entrego todo el corazón, arrepentido por lo que pasó. Quiero volver, Señor, sentir tus ríos, volver, Señor, buscar tus ríos. Me moja, me lava, me enseña, me inspira y arde otra vez en mi corazón. Me moja, me lava, me enseña, me inspira y arde otra vez en mi corazón. Con brazos abiertos te voy a recibir. Hijo, yo estaba esperando por ti. Tú eres todo lo que yo soñé un día. Yo te amo. Con brazos abiertos te voy a recibir. Hijo, yo estaba esperando por ti. Tú eres todo lo que yo soñé un día. Yo te amo. Con brazos abiertos te voy a recibir. Hijo, yo estaba esperando por ti. Tú eres todo lo que yo soñé un día. Yo te amo. Una más, una más, una más, una más. Con brazos abiertos te voy a recibir. Hijo, yo estaba. Tú eres todo lo que soñé un día. Yo te amo. Vivir lejos de tu presencia, mi Señor, quiero regresar, volver. Muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Es una excelente oportunidad para poder bendecir a Dios desde este lugar, desde la comodidad de sus hogares o donde quiera que puedan estar escuchando esta palabra, este mensaje maravilloso de parte de Dios, y que el único deseo es que llegue a lo más profundo de tu ser y pueda producir el efecto deseado por Dios, transformar todo tu ser a su imagen y semejanza. Muy buenos días, hoy es domingo 19 de julio de 2020, es un día nuevo, es un día inédito, jamás se había vivido, y por tanto todo lo que ya estamos empezando a vivir es nuevo. Y qué mejor que vivir lo nuevo que viene de parte de Dios. Todo lo que viene de parte de Dios, y cuando lo conocemos y lo hacemos consciente, es algo nuevo que beneficia, que bendice, que edifica, que alegra, que alienta nuestras vidas. Y por eso es que el día de hoy nos tomamos este tiempo para poder escucharlo, y no solamente escucharlo, tenemos que meditar, tenemos que reflexionar en la palabra que estamos escuchando, y sobre todo pedirle a Dios, dame el entendimiento y dame la revelación de esto que tú me estás hablando, para que yo tenga toda la fe y que por medio de tu Espíritu Santo lo pueda poner en práctica en mi vida. Ese es lo máximo, esa es la máxima de toda predicación. No solamente es impartir un conocimiento de la palabra, es que ese conocimiento, confiando en que la presencia del Espíritu Santo esté aquí y en todo lugar, sea el encargado de producir el efecto de esa palabra en tu vida. Cuando lo deseamos con todo nuestro corazón y sobre todo lo creemos con todo nuestro corazón, el efecto es
verdaderamente garantizado de parte de Dios. Y bueno, en esta mañana maravillosa es que vamos a hablar de un tema que verdaderamente viene a representar uno de los fundamentos más importantes, uno de los fundamentos que más afirman, que más sostienen la vida de todo creyente, de toda persona, de todo ser humano que recibe el conocimiento de la palabra y que por medio de la fe empieza a creer y empieza a vivirla. Sin esto que vamos a escuchar el día de hoy, no sería posible la humanidad, así de sencillo. La justicia, y no me refiero a cualquier justicia, a la justicia de Dios, y por eso ponía esta pregunta, ¿la estás viviendo? Porque la justicia no es un simple concepto, la justicia no solamente es el conocimiento que tenemos acerca de esa palabra que quiere decir. La justicia es gracias a esa acción de parte de Dios, que hay equilibrio y control en todo el universo, y qué decir en todo aquel que cree. La justicia es algo indispensable en nuestras vidas. La justicia de Dios es algo que nosotros debemos aprender a vivirla diariamente. Les adelanto un poco, sin la justicia de Dios operando en nuestras vidas, es imposible que puedas decir que estás haciendo la voluntad de Dios o que estás cumpliendo el propósito de Dios, porque todo opera en base a la justicia de Dios. Y por eso en esta mañana vamos a abarcarlo primeramente de una forma muy general. Y voy a dar a conocer la forma fundamental, la más básica que debemos entender de cómo vivir esa justicia divina en nosotros. Eso es lo que nos permite tener una mejor operación de nuestras vidas, mejores resultados de parte nuestra en nuestras vidas, y por lo tanto es indispensable que nos pongamos muy atentos a escuchar y a reflexionar en esta palabra y poder decirle a Dios: Señor, esto no lo sabía, esto lo sabía, lo estaba haciendo, esto lo sabía, pero no quiere decir que lo sé todo. Hay algo, abre tu mente y tu corazón para poder aprender más aún de lo que es la justicia de Dios. Imagínate, en base a la justicia de Dios es que opera todo, cuán infinita es la justicia de Dios, y es por eso que en esta mañana tenemos que poner atención a esta palabra, y no solamente a la palabra, sino lo que encierra esta palabra. Una definición en lo que han llegado a ponerse de acuerdo es que esa palabra justicia aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y siendo el Antiguo Testamento mayormente escrito en el idioma hebreo, la traducción son de las palabras Sedek y Sedaká, que significa lo correcto, significa rectitud, significa justicia en sí, equidad, piedad. Eso es lo que significa en el idioma griego, en el idioma hebreo. Y en el Nuevo Testamento, que está escrito en el griego, la palabra es dikaiosun, y quiere decir también justicia, y también quiere decir rectitud. Entonces, estas palabras tanto hebrea como griega, de lo que entendemos por justicia, nos dan a entender que es una norma de rectitud. Al decir norma, estamos diciendo lo que regula la vida, lo que regula las cosas, lo que regula todas las situaciones en este universo. Esa norma justa es recta, esa norma justa es lo correcto, es lo equitativo, también tiene un tinte de piedad, y esa misma norma, si la seguimos, nos permite tener una acción ordenada y justa. ¿De qué? De nuestra conducta, de todo lo que hacemos. Y de que todo lo que hacemos tenemos que entender desde ahorita, desde este momento, que lo hagamos pero en la voluntad de Dios y con las fuerzas de Dios. Si queremos caminar en la justicia divina, el divino tiene que estar interviniendo en todas nuestras acciones. No podemos hacer lo divino, no podemos ejecutar la justicia divina sin lo divino. Así que desde la entrada que estamos en este mensaje, entendamos que esa justicia divina, para poder alcanzarla, para alcanzar a hacer lo correcto, lo recto, lo equitativo,
tener un balance en nuestras vidas, para poder proceder con nuestra conducta en todas las áreas, en todo lo que se nos ofrezca, y ¿qué más? De poder estar haciendo y cumpliendo el propósito de Dios, necesitamos entender, comprender y aplicar la justicia de Dios en nosotros. Por eso, ¿la estás viviendo? Si no la estás viviendo, bueno, te vas a dar cuenta en esta mañana y vas a decidir el día de hoy, decirle a Dios: no lo sabía, no lo conocía, no lo entendía, no había puesto atención, pero la idea es, Señor, es de que yo quiero vivir esa justicia divina en todos los días de mi vida. Y si ya la estás viviendo, gloria a Dios, ocúpate de profundizar más en ella, ocúpate de entenderla mejor y ocúpate de ser un mejor hombre o una mujer mejor, que a través de ti la justicia divina se está manifestando a todas las criaturas de este mundo. Así que si hablamos de la justicia divina, tenemos que hablar del reino de Dios. Y el reino de Dios consiste en la realización de la justicia divina. Recuerden que Jesucristo vino a establecer su reino, a establecer el reino de Dios. Y Colosenses 1:13 nos dice que gracias al Padre, el Padre, es que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y su amado Hijo se llama Jesús. En ese reino de los cielos Él es el Rey, el Señor. Así que en ese reino hay una forma de vivirla. Y la forma básica, la forma fundamental de vivir bajo el reino de Dios es viviendo la justicia divina en cada uno de nosotros. De tal manera que Jesús predicaba así. Jesús predica una justicia, y subráyalo, dada por gracia y misericordia. ¿No se te olvida? La justicia que predicaba Jesús era una justicia dada por gracia y misericordia, gratuita. Y tiene, otra característica importante: es cercana para ser recibida. No es muy lejana, no es imposible de entender o imposible de alcanzar. Está cercana porque viene a través de Jesús. Y estando cercana, tiene un objetivo: para conversión del corazón, para que tu corazón meramente humano, sin Dios, que es engañoso más que todas las cosas y perverso, se convierta en un corazón de acuerdo al de Cristo, un corazón que tiene y que vive operando la justicia divina en ti. Y tienes de entrada una excelente noticia. Esto es lo que predicaba Jesús, y esto es lo que predica Jesús hoy a tu vida. Su justicia es de gracia y de misericordia. O por gracia o por misericordia es que tú vives esa justicia divina en tu vida todos los días, si tú puedes creer. Ahora, si nos ponemos a pensar acerca de la justicia, y en estos días de tanta injusticia, es de lo que más se habla, yo creo, hoy en día, o de las cosas que más se habla hoy en día. Muchas veces pensamos que las cosas son injustas, pero llegamos a pensar: ¿qué tan justo soy yo? ¿Qué tanto estoy viviendo yo la justicia divina? No la justicia del hombre, sino la justicia divina. ¿Realmente soy un justo? ¿O solamente me he dedicado a quejarme de todo lo demás, de todo el exterior, de todo el medio ambiente, de todas las personas, de las injusticias del mundo, etcétera, etcétera? Y ese es el motivo tan importante por el cual hoy estás escuchando y por el cual hoy Dios nos quiere hablar de este tema tan importante, tan básico en nuestras vidas. Dice Job 25:4, desde el Antiguo Testamento lo decía el Señor: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Tú te puedes justificar ante el hombre, tú puedes decir: ay, qué tantas injusticias están pasando, ay, qué tantas cosas han pasado o he pasado. Pero aquí la pregunta es: ¿ante Dios te puedes justificar por ti mismo? Déjame darte la respuesta, y lo encontramos, como a mí me encanta y a muchos les encanta, encontrar la causa, el principio de todas las cosas, y el principio de todas las cosas las encontramos en el Génesis.
Cuando creó Dios al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, ellos caminaban con Dios, ellos eran libres completamente. Eran dos personas, las primeras dos personas en este mundo sin pecado, sin mancha, con una libertad para tener una relación con Dios. Pero recuerdan el hecho del huerto del Edén con la serpiente. Y recuerda cómo se descuidaron esa relación con Dios y cómo pusieron su atención en la voz incorrecta y cómo fueron seducidos por la mentira y cómo accionaron en contra de Dios, en contra de un mandamiento de Dios, desobedeciendo y cometiendo el pecado. Cuando ellos cometen ese pecado, recuerden lo que pasó en la mente de tanto de Eva como de Adán. Se vieron desnudos, nunca habían hecho conciencia de sentirse desnudos. ¿Qué pasa cuando tú cometes un error? ¿Qué pasa cuando tú cometes un pecado? ¿Qué pasa cuando tú cometes una injusticia? Te sientes inseguro, aunque andes vestido, te sientes inseguro, esa es la desnudez. Te sientes como ellos se sintieron, vulnerables. ¿A qué? No sabían exactamente a qué. Algo en su conciencia les decía, algo está mal, algo hicimos mal. Bueno, de la misma manera, la misma naturaleza que nosotros heredamos. Así, de esa manera nos sentimos cuando estamos cometiendo una injusticia, que la reconozcamos o no, eso es otra cosa. Pero así se sintieron ellos, se sintieron desnudos. Y para tratar de justificar su acto y para cubrir su acto, recurrieron a cosas naturales, recurrieron a sus fuerzas, recurrieron a sus pensamientos y se fueron por unas hojas de higuera para cubrir su desnudez, lo cual obviamente no alcanzaba para nada a cubrir esa desnudez, ni mucho menos para justificarse. Tan es así que se echaron la culpa el uno al otro y después a la serpiente. No reconocieron que habían desobedecido por mutuo propio. Muchas veces sucede eso en nuestras vidas. No reconocemos las injusticias que nosotros cometemos tal vez a diario. Reconocemos las injusticias de todos los demás, pero no reconocemos nuestras injusticias. Y cuando vemos eso y somos valientes y somos honestos y reconocemos nuestras injusticias, te pregunto, algo con lo cual tú puedas justificarte ante Dios, algo con lo que de acuerdo a tus fuerzas puedas pagar por todos esos pecados que has cometido, la respuesta es no. Por eso, la respuesta, ¿cómo pues se justificará al hombre para con Dios? No hay ninguna manera, no hay ninguna manera, y quiero ponerte en contexto de lo que vamos a entrar a ver el día de hoy. Así que tenemos que examinar nuestra condición humana. Y nuestra condición humana nos dice 3 razones por las cuales definitivamente la respuesta a esa pregunta que hacían en el libro de Job es no hay manera de justificarme delante de Dios. Como hombre, con mis fuerzas, con mis recursos, no hay manera de justificar mis actos. Tú puedes seguir engañándote, diciéndote que la abuela de la abuela de la abuela, que el sobrino, que el vecino, que el gobierno, que el no gobierno. Tú puedes seguirte justificando, pero estás igual que Adán y Eva. Estás cubriéndote con hojas de higuera, lo cual no te alcanza por un lado para cubrir ese error, ese pecado, ni tampoco tienes un recurso para pagar por esa injusticia cometida. Así que la primera razón para justificar esa respuesta, no hay forma de que el hombre se pueda justificar por sí mismo, la encontramos en Romanos 3:10 y nos dice, como está escrito, no hay justo, esto viene desde Isaías, ni aún uno. No hay justo ni aún uno, refiriéndose a toda la población humana, durante, antes y después de haber escrito eso. No hay justo, no somos justos por nosotros mismos, es lo que quiere dar a entender. No podemos justificar por nuestros recursos, por nuestras fuerzas, nuestros errores o nuestros pecados delante de Dios. No los podemos justificar, no hay paga para ello que podamos pagar. Así que si lo primero que es reconocer que no tenemos, lo segundo es reconocer que necesitamos. Somos personas creadas y por lo tanto somos personas necesitadas permanentemente
Y hablando de la justicia de Dios, necesitamos de la justicia de Dios y necesitamos cómo vivir en la justicia de Dios, pero no va a ser por nuestras propias fuerzas. Así que en Romanos también, en el capítulo 3, versículo 21, nos dice, pero ahora, fíjate bien lo que dice, aparte de la ley, porque luego muchos tildan la ley como algo malo y que ya no estamos bajo la ley, etcétera. No, dice, aparte de la ley, es decir, la ley sigue siendo buena, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, no nada más ha sido un aprendizaje, no ha sido un conocimiento, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, han dado testimonio de esa justicia de Dios, la misma ley y los profetas. Hasta el día de hoy muchos no se dan cuenta de eso, pero la Biblia nos dice, y eso es verdad. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, no en la letra, sino en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Fíjate, los creyentes, es para todos los creyentes, porque no hay diferencia, esa es la buena noticia. Por cuanto todos pecaron, todos, absolutamente todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Sin Dios es imposible justificarte ante Él. Tu justicia nunca va a alcanzar. Tus recursos nunca van a alcanzar. No hay justo ni aún uno. Así que dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante el pago que es en Cristo Jesús. La única forma de poder tener y vivir la justicia divina es por medio de la fe y por medio del que la da, que testificó y manifestó esa justicia y que se llama Jesucristo. Y por eso es el rey de ese reino, un reino de justicia, un reino que por medio de la gracia y la misericordia se puede tener y se puede vivir la justicia de Dios. Así que pon mucha atención en esta segunda razón. Esta segunda razón te da la respuesta a la primera, que es: yo no tengo recursos, reconozco que no voy a justificarme con nada delante de Dios, pero tengo una gran noticia: la misericordia, la gracia, todo gratuito de parte de Jesús, porque Él pagó por mí. Puedo tenerla por medio de mi fe, puesta en Cristo Jesús, creyéndole a Jesús. Así que encontramos la tercera razón y vamos a ir respondiendo si estoy viviendo esa justicia o no estoy entendiendo o viviendo esa justicia. El creyente comienza una vida nueva que en unión con Cristo va creciendo en justicia. Vamos a ver detalladamente este punto. Tú reconoces que no eres justo y que no alcanza ningún recurso tuyo para justificarte, que las enciclopedias ya se acabaron de los pretextos para poder justificarte en todos tus errores, entiéndase, en todas tus injusticias. Número 2, al reconocer que tú no tienes los recursos, reconoces a quien sí los tiene, y que es por gracia y misericordia, que es por creer en Cristo Jesús y el pago que Él dio por todas tus injusticias en la cruz. Es cuando tú ya te arrepentiste, cuando tú ya fuiste delante de Dios, pediste perdón y aceptaste ese perdón. Pero no se queda ahí la vida de un creyente. No pienses que ahí se queda tu vida. Tiene que desarrollarse convirtiendo tu corazón a semejanza del Señor. Y entonces el versículo 1 y 2 de Romanos 8 nos dice: ahora pues, ninguna condenación, ninguna, hay para los que están en Cristo Jesús, no en una religión, no en una filosofía, no en alguien, sino en Cristo Jesús, aunque es alguien, pero es un alguien divino.
No estás en condenación, en ninguna condenación si estás en Cristo Jesús. Tú ya estás en Cristo Jesús, necesitas ahora no solamente tener, sino permitir ser desarrollada la justicia divina en ti. Y entonces es cuando dice, los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme a sus caprichos, a sus deseos, a su forma de pensar, a lo que deciden solamente sin la intervención de Dios, a los que siguen de alguna manera pecando y pecando, pero creyendo que eso es la forma de vivir de un creyente. La forma de vivir de un creyente es viviendo en la justicia divina y la justicia divina operando en el creyente. Y eso solamente se logra a través de Jesús por medio del Espíritu Santo. Por eso dice, tú no puedes, ya no debes de temer ninguna condenación por tus pecados si estás en Cristo. No que creíste en Cristo pero sigues en ti. No que creíste en Cristo pero tú le crees más a algo o a alguien, sino que estás verdaderamente en Cristo Jesús y que no andas ya conforme a lo que antes eras, como eras antes. Ahora sigues siendo lo mismo, nada más que con conocimiento de la Biblia. Entonces tienes que ajustar ahí. Dice, sino conforme al Espíritu. El Espíritu jamás te va a guiar a mentir. El Espíritu jamás te va a guiar a desear mal hacia una persona. El Espíritu jamás te va a guiar a transar, a defraudar. El Espíritu siempre va a poner en ti la verdad que es Jesús, y esa verdad es la que vas a hablar. Cuando tú hablas mentira, no hay mentiritas chiquitas, no hay mentiritas blancas y no hay pecaditos. Es pecado y es injusticia. ¿Cuántas llevas en la última semana? ¿Con qué crees que la vas a pagar? ¿Con un perdón ya? Diosito sabe, Diosito conoce mi corazón, es que yo lo tenía que hacer. Ese es tu recurso. Son las hojas de higuera que te tratas de poner, pero te sigues sintiendo desnudo. La única manera es andar en Cristo Jesús, andar en el Espíritu, dejando los deseos de tu carne, lo que tú eras antes. Antes robabas, ahora ya no robas, excelente, no lo hiciste por tus recursos ni porque te convenía. Cuando lo haces por la fuerza, por la gracia de Jesús, estás caminando en el Espíritu y ninguna condenación hay para ti. Todo está justificado. Pero si insistes en todavía justificarte, es que tuve que decirlo así, mintiendo, se llama injusticia. Se traduce en pecado. Y eso lo tenemos que solucionar, de preferencia, el día de hoy. Porque el día de hoy Jesucristo está ahí contigo a través de su Espíritu Santo y desea justificarte y quitar toda condenación. Y el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de otra ley, de la ley del pecado y de la muerte. Del pecado es cuando tú estás en tus injusticias, y las mismas injusticias y la vida de pecado te lleva a la muerte, es decir, a la separación de Dios. Tú no comulgas con Dios por mucho que digas que seas creyente si estás pecando, pecando y pecando. No puede Dios comulgar con el pecado. Dios tiene comunión con el creyente, pero no con el pecado. Y cuando tiene comunión contigo, pero tú tienes el pecado en medio, tú mismo estás poniendo una barrera con Dios. La única manera de desaparecerla es creyendo en Jesús, pero dejando la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo verdaderamente, cueste lo que te cueste. Y para acabar con todo, pronto digo, te cuesta toda tu vida, todo tu orgullo, todos tus trofeos, todos tus logros. Pablo dice, lo tengo como trapo de inmundicia. Espero que sepas qué quiere decir con trapo de inmundicia. O sea, lo más vil, lo más menospreciado, eso
comparado con la justicia de Dios. No tratemos entonces de estar justificándonos delante de Dios. Es que soy así porque la vida me trató así. Es que soy así porque así me enseñaron mis papás. Es que soy así porque me cometieron muchas injusticias conmigo. Nada justifica lo injustificable. Solamente Cristo Jesús. Y por eso esta mañana hemos enunciado en primer lugar que el reino de Cristo, el reino de Él, se predica con gracia y con misericordia. Esa es la justicia, eso es lo que se predica, está cercano a ti y además sirve para convertir tu corazón. Tú solo y con pura ciencia no vas a convertir tu corazón. Necesitas la intervención divina, necesitas la intervención del Espíritu Santo. Necesitas dejar de estar luchando con Dios, tratando de seguir siendo lo que tú crees que debes de ser para justificar tus errores, llamando al pasado para que venga al presente y diga, por esto es que soy así. Ya no hay justificación. Así que vamos a iniciar este proceso maravilloso. Vamos a iniciar el proceso de la vida nueva. De eso se trata, eso es lo que el creyente debe de aquilatar, debe de valorar y debe de vivir. Tú ya llegaste al conocimiento de Cristo, tú ya llegaste a la convicción de Cristo en tu vida, tú ya llegaste a la convicción del pecado que hay en tu vida, tú ya reconociste que lo mentiroso, nada ni nadie te lo va a quitar, solamente Cristo, que lo injustificado de tus injusticias, con nada las vas a pagar por mucha carita de ángel que quieras hacer. Solamente Cristo. Así que cuando ya llegas a ese punto donde te arrepientes de todos esos pecados y vas delante de Dios y le dices, Señor, me arrepiento, perdóname, recibo tu perdón. Cristo tiene toda la disposición en ese momento de declararte justo. Es decir, declararte no solamente perdonado, sino inocente de todos tus pecados. Dime, si tú no lo valoras, ¿quién lo va a valorar? Y a partir de ahí no te quedes en ese estado, porque aún sigue un proceso donde tiene que cambiar, transformarse tu corazón, y no son con las actividades en la iglesia, y no es solamente aprendiéndote la Biblia, sino viviendo la palabra de Dios. Y la única forma de vivir la palabra de Dios es a través de la justicia de Dios por medio del Espíritu Santo. Ahí es donde empieza tu vida nueva. Una vida viviendo la justicia de Dios, principalmente en dos rubros importantes: la misma vida y la paz. La vida misma y la paz. Así que vamos a aprender en esta mañana que la parte del proceso, experimentando la justicia de Dios, manifestando la vida. El domingo próximo vamos a ver la segunda parte, pero hoy vamos a ver el fundamento de la vida, el fundamento de lo que Dios hace a través de ti. Y haciendo un apunte acerca de eso, Jesús hablando con los fariseos en Mateo 5, los fariseos habían perdido de vista el carácter liberador de la ley. Es decir, su elemento de gracia y misericordia. En la ley, en la palabra de Dios, va la gracia de Dios, va la misericordia de Dios. Eso es lo que Dios quería que entendiera su pueblo, pero su pueblo se pervirtió y empezaron a hacer de la ley algo que verdaderamente era muy lejano, era muy costoso, era prácticamente imposible de llevar, y además le agregaron 613 ordenanzas, por lo cual vivían en su propia voluntad, tratando de justificarse ellos con sus actos religiosos, mas no entendiendo que no hay justo ni aún uno, que nadie puede justificarse ante Dios con sus propios recursos, que el único que justifica, Jesús les estaba avisando, voy a ser yo. Así que los fariseos habían perdido de vista la esencia de la ley. Por eso la ley no es mala, por eso tienes que entenderlo el día de hoy. En la ley está la gracia y está la misericordia de Dios, y por esta razón les dice en Mateo 5:20, les voy a poner una prueba.
si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, estoy hablando a los creyentes, si tu justicia no es mayor que los escribas y fariseos que perdieron de vista la gracia y la misericordia, entonces no entraréis en mi reino. Si tú no vives la justicia de Dios, no vas a entrar en el reino. Tú puedes seguir siendo un adúltero, tú puedes seguir siendo un fornicario, tú puedes seguir diciendo mentiras, tú puedes decir difamando, diciendo groserías, robando, defraudando, siendo infiel, siendo de cualquiera de las maneras y conductas negativas en tu vida, y te puedes justificar con todo lo que tú creas. Pero dice claramente Jesús, si lo que tú crees como justicia no es mayor que los que tú dices que son pecadores y están destinados al infierno, la respuesta es muy tajante y directa: no vas a disfrutar del reino de los cielos, ni aquí ni después de aquí. Por eso es tan importante el tema, por eso es tan vital el tema, por eso es tan importante que nosotros entendamos y vivamos la justicia divina cada día de nuestras vidas, y dejémonos de cosas. Y aunque nos duela dejar de ser nosotros mismos los que no hacemos nada, los que somos muy buenos, los que, ay, es que yo, y para allá y para acá, y somos un drama toda la vida, eso no alcanza. Lo único que alcanza se llama Jesús. Por esta razón, entonces, tenemos que ver lo que quiere decir Jesús. Antes de comentar esto, el Señor, Él les enseñaba de la justicia divina operando en los que habían creído, siendo en primer lugar lo que producía dicha, sin la cual no se podría hablar de vida nueva. Cuando tú dices tengo vida, realmente ¿cómo te sientes? Dichoso. Cuando eres alguien dichoso, estás dando a entender que estás viviendo vida, tienes vida. Desdichado, pues es todo lo contrario. Tenemos que aprender, pero en el modo de Jesús, a vivir la vida de dicha, y te vas a encontrar con todo exactamente lo opuesto a lo que se aprende en el mundo para ser dichoso. Por eso es tan importante que pongas atención y reconozcas que sin el Señor no lo vas a poder lograr hacer. No se puede mantener un corazón así sin la intervención del Espíritu Santo en ti. Así que vamos a ver lo que nos enseña el Señor. Mateo, son las bienaventuranzas, todos las hemos leído tal vez, todas las hemos escuchado tal vez hemos escuchado predicaciones, tal vez las hayamos predicado, pero siempre que escuchamos la palabra de Dios, siempre que tenemos una relación con Dios, viene algo que redarguye nuestros corazones y nos sigue ajustando y nos sigue ajustando. ¿Por qué? Porque nuestra vida es un proceso. No por nada Filipenses 1:6 dice que el Señor va a terminar la obra que inició, perfeccionándonos hasta que Cristo venga. Es decir, nos está hablando de un lapso de tiempo. Nos dice, nos perfecciona en el momento que crece. Nos dice, nos perfecciona en tanto tiempo. Dice, nos va a ir perfeccionando hasta que Cristo venga. Es todo un proceso de toda una vida, y qué mejor que vivir toda una vida viviendo la nueva vida en Cristo Jesús, viviendo la nueva vida en la justicia divina de Dios, que esa es la que opera en su reino. Así que dice, la primera bienaventuranza, dice, bienaventurados, dichosos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir con esto? Lo más importante, lo primero que debe de haber delante de Dios se llama humildad. Humildad, que te lleva a una sincera necesidad de Dios permanentemente. Muchos dicen, no, sí, yo le pido a Dios. ¿Pero qué le pides? Sí, yo le pido trabajo, yo le pido dinero, yo le pido casa, yo le pido... Pero eso no basta.
pídele que Él intervenga en tu vida y reconoce que tú solo no puedes. No, pero si yo ya tengo casa, yo ya tengo esto, ya tengo lo otro, ok, las cosas materiales tal vez las puedas lograr, y esto es porque Dios te ha dado los talentos, pero hay algo muy importante que ojalá lo tomes en cuenta: la obra de Dios solamente la logra Dios. Eso es la justicia de Dios operando en ti. Nadie puede operar la justicia de Dios sin Dios. Y para operar la justicia de Dios, primero tienes que reconocer que tú no puedes sin Él. Esa es la humildad, eso es a lo que se refiere. Entre más yo reconozca que no puedo, más voy a reconocer que necesito de Dios. El Señor le dijo a Pablo, una persona tan talentosa, tan letrada en la palabra de Dios, tan estudiosa, tuvo que reconocer. Porque le dijo el Señor: bástate mi gracia, bástate mi justicia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y entonces Pablo entendí, Señor, cuando soy débil, cuando soy humilde, de reconocer que no puedo hacer ninguna obra divina sin ti, entonces es cuando digo: sí voy a poder. Es cuando digo: sí soy fuerte. La primera bienaventuranza es contrario a lo que el mundo te dice. El mundo te dice: prepárate, esfuérzate, haz mucho ejercicio, di tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes, valórate a ti mismo, quiérete a ti mismo, ámate a ti mismo, lucha por ti mismo, lo que tú has logrado es por ti mismo, cuida lo que nadie te lo quite, bla, 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 bla. Y te vas en esa tendencia. Dime cuándo vas a reconocer que eres una persona necesitada de Dios. Y así no te vas a poder justificar, y lo más importante, realmente no eres dichoso con la dicha de Dios. Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, no se trata de estar llorando y llorando nada más porque sí. Hay gente que le pagan por llorar, pero no se refiere a eso. Dice: es el corazón que puede comprender las necesidades del prójimo, o bien, si su condición pecaminosa, puede ser de la misma persona, o del prójimo, lo mantienen alejado de Dios. Es cuando te duele ver cómo la persona, tu misma familia, está pecando. Te duele ver cómo alguien de tu misma familia te está traicionando, te está siendo infiel, te está mintiendo. Eso duele. No que te dé coraje nada más, no que te enoje nada más, sino que te duele ver que tu propia familia te traiciona con mentiras, que traiciona la confianza que tú tienes en ellos. Y si esa es tu familia, ¿qué va pasando con el ser amigo o con el ser que no conoces? Va creando en tu corazón. Si no tienes un corazón con la justicia divina, te vuelves un corazón amargado, enojón, vengativo, que todo peleas, que todo haces conflicto, a todo el mundo le llamas injusto, porque tú eres la persona más justa de todo el universo. Es contrario, te fijas, es contrario a lo que el mundo te ha enseñado. Aquí la justicia divina opera en un corazón que primeramente es humilde, y segundo, al ser humilde, tener la necesidad de Dios, también entiende que los demás tienen necesidad de Dios, pero no se queda nada más diciendo: todos tienen necesidad de Dios, a ver cómo le hacen. No, me duele ver que tú estés pecando, me duele ver cómo te estás perdiendo, me duele ver que no alcance la prosperidad porque sigues aferrado a tu forma de ser, porque sigues en tu mentalidad que te impusieron en el mundo, en donde quiera que la hayas obtenido. Y tienes tanto que dar, y tienes tantas cosas benditas de Dios que quieren operar en ti, pero deja tu injusticia. Tu injusticia no la llames justicia divina, es injusticia delante de Dios y no la puedes justificar. Solamente el Espíritu Santo puede operar en ti y operar esa justicia divina, convirtiendo tu corazón, para que no sigas lastimando la vida de los demás con tu injusticia. Cada vez que mientes, espero que te duela tu corazón, espero que te duela tu lengua. Cada vez que traicionas, cada vez que robas, espero que te duela. ¿Sabes qué? No es mala onda mía.
te estás dando cuenta de una cosa, algo estás haciendo mal. El problema es cuando no te importa. Eso sí está problemático, pero si tú estás sintiendo eso, mira, no le busques. Hay una injusticia en tu corazón, pero alégrate. Si tú te arrepientes y aceptas la vida que Jesús te da y la justicia que quiere operar en ti, no vas a volver a mentir a nadie, porque vas a pensar, si yo le miento, yo lo estoy lastimando, y más cuando se están dando cuenta. Yo no vuelvo a robar a nadie, yo no puedo ser infiel a nadie, yo no vuelvo a ser el más dramático de los dramáticos, porque toda la vida es injusta conmigo. El más injusto he sido yo, porque no he reconocido la verdadera vida. Y vivir la verdadera vida en Cristo cuesta. ¿Qué cuesta? Apártate, salte, despójate del viejo hombre, de tu vieja humanidad, y deja que la vida nueva en Cristo empiece a operar. Esto es la justicia divina. Mateo 5:5 nos dice, dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Está dicho que este mundo, esta primera era, va a terminar un día y después viene la ciudad celestial y vamos a reinar con Cristo. Esta va a ser nuestra herencia. Estas son las buenas noticias. Pero ¿quiénes van a heredar? Los justos, los que viven la justicia de Dios, no los que viven la injusticia del hombre. Y esto se refiere a los que son dóciles para obedecer la voluntad de Dios. No mientas, no miento, no robes, no robo, no adulteres, no adultero, no codicies, no codicio, no desees la mujer de tu prójimo, no la deseo, no seas codicioso, no soy codicioso. Honra a tu padre y a tu madre, honro a mi padre y a mi madre. No tengas dioses, no seas idólatra con más cosas, más que solamente hay un solo Dios. Yo tengo un solo Dios. Mis 10 mandamientos, ahí empieza mi vida. Pero para eso necesito tener la operación del Espíritu Santo en mi vida. Ser humilde, ser también alguien que vive la sensibilidad no solamente mía, sino de la de los demás. Alguien que también entonces opera la docilidad para obedecer a Dios. ¿Cuánto y cuándo? En todo y en todo tiempo. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No me estoy refiriendo a los que decía hace un momento, es que ya quiero que sea justo esto, yo ya quiero justicia en mi vida, yo quiero que alguien haga justicia por mí. Mira qué pobre soy, mira cuánto me han lastimado, mira cómo he vivido. No. Yo no me refiero a ese tipo de justicia, a esa sed y esa hambre. Me refiero al justo operando la justicia divina hacia su prójimo por una conducta correcta, íntegra, porque tienes sed y tienes hambre de la justicia divina operando en ti, y entonces eres una persona íntegra, eres una persona correcta hacia los demás, eres una persona justa hacia los demás, y entonces esa sed y hambre de justicia opera por el Espíritu Santo. No opera por la voluntad tuya. Y entonces estás viviendo dichoso. 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Son aquellos que están dispuestos a llenar las necesidades del prójimo, sin acepción ni excepción de personas. Mira, el misericordioso tiene esta posición de su mano. ¿Otra vez? El que no es misericordioso tiene esta posición. Solamente para mi granja. Pero el misericordioso es el que da, el que ve que si tienes una necesidad te ayuda. Él no te está calificando si eres bueno, si eres malo, si eres pobre, si no eres pobre, si eres creyente, si no eres creyente. No hace ni acepción, o sea, no clasifica, ni excepción, seas lo que seas, creyente, no creyente, lo que seas. Hay misericordia en ti porque la misericordia de Dios está operando en ti. Por eso dice, alcanzarán misericordia, la ley de la siembra y la cosecha. Tú siembras misericordia, cosechas misericordia. 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos
verán a Dios. Y mira, has oído de el logos y el rema de la palabra. Son dos palabras griegas. Básicamente quiere decir el logos, el conocimiento, y el rema, lo que hace el contacto y la acción de esa palabra en tu espíritu. Cuando la recibes esa palabra con toda docilidad, con toda disposición, y tú ves en tu espíritu, sientes en tu espíritu, piensas en tu espíritu cómo Dios está ocasionando algo en tu vida. En estos días hubo el Congreso Internacional de Amistad Cristiana que se llamó Con Todo, que fue para jóvenes. Que los jóvenes de nuestra iglesia estuvieron muy atentos los 3 días, los felicito. El trabajo de los líderes, Asened e Iván, fue maravilloso, excelente. Y estuve viniendo a escuchar con ellos algunas conferencias. Pero una de las conferencias del primer día en donde estaba Marcos Brunet, él hablaba precisamente de la santidad. Y tocaba este texto de Hebreos 12:14. Y cuando lo estaba hablando, el Espíritu ya estaba hablando conmigo. Ya me estaba dando una dimensión de lo que quería enseñarme. Y eso lo traje 1, 2, 3 días, hasta que entendí que eso es lo que quería el Señor. Y ese es el resultado, lo que estoy hablando con ustedes, de ese momento de rema, de ese momento de relación con Dios, de aprovechar cada momento, de cada instante de tu vida para estar en contacto con Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres enseñarme? No quiero, ¿qué quiero enseñarte? Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? No, ¿qué quiero hacer por tu vida? Cuando tienes la humildad en tu corazón para poder recibir de parte de Dios y decirle: no, ya me lo sé. No me lo sé. Ese texto lo he oído muchas veces y yo digo: no voy a decir que ya me lo sé. No, háblame, Señor, a mi vida. Y entonces aquí cuando habla el Señor de esta bienaventuranza que dice los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, imagínate, son aquellos que buscan la santidad de Dios para poder ser santos. Y el versículo que les menciono de Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos, y eso voy a hablar el otro domingo, y también tiene que ver con la justicia divina. Dice: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad. Y muchos piensan: pues es que hasta que yo sea santo, hasta que tenga toda la santidad. Pero el problema es que no conectan con otra parte. Buscar la santidad es eso, buscar la santidad en el único que es santo, que es Dios. Y la santidad de Dios, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, es como va provocando en ti la conversión de tu corazón, la conversión de tu alma, el decirle no al pecado. Cuando tienes la operación de esa justicia divina, cuando la santidad de Dios está operando en ti, no tu santidad. Yo espero que me estés entendiendo esta parte. Yo sé que ya la leíste, ya sé que te la aprendiste, pero abre tu corazón, algo te quiere enseñar el Señor. Así como me lo enseñó a mí ese día. Y tanto me enseñó que es todo este mensaje que estoy compartiendo contigo. Así que eres bienaventurado si eres de limpio corazón, es decir, has buscado la santidad y la santidad de Dios opera en ti, y esa santidad te aparta de pecar. No es tu esfuerzo, sino la santidad de Dios, la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la buscas. Dice aquí: búsquela, síguela. No es así que te llega por magia, es que hay una intención de ti de buscar la santidad de Dios. Y que cuando buscas la santidad de Dios y te dice: la santidad de Dios te enseña a no pecar de esta manera, dice: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no puedo dejar de hacer esto, pero tú sí puedes ayudarme a dejar de hacerlo, y yo me rindo a la voluntad de Dios. Imagínate, cuando yo soy así, limpio de corazón, puedo ver a Dios. ¿Y cómo puedes ver a Dios? Cuando ves en toda la manifestación de su gloria, de todos los días, que Dios está contigo y Dios te está hablando y Dios te está bendiciendo. Si no lo haces consciente, se te va por alto muchísimas bendiciones. Versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que buscan la paz entre todos. Romanos 12:18 dice que mientras dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué depende de ti? Pues depender de Dios.
A ver si me lo entiendes. No depende de tu esfuerzo. Nadie se queda así tanto tiempo. Ay, no, lo voy a entender. No, lo voy a entender. No me voy a enojar. Ah, no, aunque me haya hecho esto. No, así no lo vas a lograr. Lo que depende de ti es la justicia divina, que tengas la justicia divina. Y cuando tienes la justicia divina, entonces arreglas primeramente tus conflictos. Y los demás que están enfrente de ti, que van a ser todos diferentes a ti, con diferente manera de pensar y de ser, pues simplemente son eso, diferente manera de pensar y de ser. En la mañana ponían la receta diaria del doctor, léela por favor, está muy interesante. Que cuando alguien no está de acuerdo contigo, no quiere decir necesariamente que tú tengas la razón. Examínalo todo, retén lo bueno, quita lo malo. ¿Por qué te vas a estar peleando con todo el mundo? ¿Por qué tienes que ser con imposición tus razones? ¿Por qué tiene que ser lo que tú dices? ¿Por qué todo lo que va en contra de lo que tú piensas, luego gritas y empiezas a alegar y dices, pero no me quedé callado? Eso es enseñanza del mundo. Y eso es injusticia del mundo, eso no es justicia de Dios. Y yo no digo que en su momento tú puedas hablar acerca de tus razones, pero hazlo con mesura y hazlo bajo la operación del Espíritu Santo, no de tu forma de ser y de pensar, y así tendrás paz con todos los que te rodean. Versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los valientes que no se avergüenzan de ser lo que dicen ser, que se comportan tanto en la iglesia como en la casa, como en el trabajo, de acuerdo a lo que dicen ser. Muchos se autoengañan y creen que nadie les ve, que no son lo que dicen ser, que por más maquillaje que se ponen, sale en tu conducta, sale alguna palabra, y hasta el no creyente te identifica que no eres lo que dices ser. Pero el valiente, el que está bien sembrado en Cristo, el que no depende de sus fuerzas, sino de la gracia de su Creador, esos tienen el valor, y entonces son las mismas personas humildes, son las mismas personas que tienen sed de justicia, hambre y sed de justicia, son las mismas personas que son dóciles, son las mismas personas que viven la justicia de Dios en todos los lados donde se paran, y de la misma manera proceden. A esos son dichosos. ¿Por qué? Porque no tienen que andar escondiéndose de nadie, ni tienes que andar inventando no sé qué cosa para que todos te vean como buena persona. Hay muchas personas que se esmeran para que las demás personas les digan qué buena persona eres. Te desgastas todo lo que quieres, te puedes engañar a ti mismo, pero te van a detectar si eres genuino o no eres genuino, sobre todo hablando de Cristo. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Conducta intachable que nada ni nadie puede comprobar lo contrario. Tú puedes estar expuesto a mucha gente que te pueda estar vituperando, que te pueda estar afectando. Es más, que en este momento esté pensando mal de ti, que esté hablando mal de ti a tus espaldas, mintiendo. Porque tú estás seguro de estar siguiendo la justicia de Dios. Pero eso no te mueve, eso no te quita el sueño, eso no te hace sentir mal, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque sabes que tienes una conducta intachable y no es por tus fuerzas, no es por tus recursos, sino por toda la presencia de Dios en ti, operando la justicia divina a través de su Espíritu Santo. Y por eso dice Mateo 5:12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Así que vamos a gozarnos, pero siguiendo la vida de Cristo, siguiendo en la vida de Cristo, siguiendo en la justicia divina de Cristo a través del Espíritu Santo. El resultado entonces de esta vida nueva es donde opera la justicia de Dios por el Espíritu Santo en el creyente. Yo espero que esta palabra haga el rema contigo, que haga esa relación poderosa con tu espíritu, que tú puedas reconocer
todos tus errores, simplemente reconocer todos sus errores, recordando, ve otra vez esta predicación, ve las razones por las que hoy Dios te dice, necesitas mi justicia, necesitas la operación de mi justicia para que tengas vida y la tengas en abundancia, para que esa vida nueva realmente sea fructífera y cumpla el propósito por el cual fuiste enviado a esta tierra, para que seas dichoso, para que vivas la vida que yo te doy. Eso es maravillosa, es la maravillosa noticia que Dios nos da en esta mañana y que la podemos tener si tan solo podemos doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestra soberbia, doblegar nuestros pensamientos, doblegar nuestra mentira, nuestro autoengaño y decirle: Señor, no hay justo ni aún yo, no hay justo ni aún yo, todos somos pecadores. Estaba yo destituido de tu gloria, pero por mi fe en Cristo Jesús recibo gratuitamente esa justicia divina que me hace caminar de acuerdo a tu voluntad. Yo quiero esa vida, yo quiero ser dichoso todos los días de mi vida, yo quiero vivir de acuerdo a la voluntad tuya, Señor, para hacer de este mundo un mundo mejor, para hacer de mi familia una familia mejor. Pero hoy, Señor, me arrodillo delante de ti, dispongo mi corazón delante de ti para que tu Espíritu empiece a trabajar, no sin antes decirte: perdóname por todo aquello que he tratado de justificar, que es injustificable. Perdóname por no haber reconocido mis pecados, por mi mala conducta y por todo lo que no he hecho bien y correctamente. Perdóname por tratar de pasar como bueno delante de ti, cuando en tu palabra dice que yo no soy justo, ni nadie en este mundo, a menos que opere la justicia divina de tu Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo. En esta mañana, Señor, queremos orar delante de ti, allá en tu casa, con tu familia tiene que vivir en la justicia divina. Todos vivamos en la justicia divina de Dios. Hoy hablamos acerca de lo que es la justicia divina, dándonos esa vida y vida nueva en acción. El próximo domingo hablaremos de cómo la paz es posible en el corazón de aquel que vive la justicia divina de Dios. Pero hoy vamos a hablar con Dios y vamos a decirle: Señor, todas esas bienaventuranzas yo quiero entenderlas y quiero vivirlas día a día. Yo quiero quitarme todo aquello que está estorbando hasta este momento y que no he querido o no he podido o no he sabido o no he entendido vivirlo de acuerdo a tu voluntad. Así que oremos, por favor, inclina tu rostro allá donde estés y decimos: Padre, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por esta maravillosa palabra. Oh Señor, qué grande, me gozo en haber escuchado acerca de tu justicia divina. Me gozo de cómo tu Espíritu Santo ha estado trabajando con mi corazón, con mi mente, con mi espíritu, con mi alma, para poder yo entender y poder reconocer que sin ti nada puedo hacer, que sin ti no puedo llevar una vida dichosa, cual es tu voluntad, que sin ti yo no puedo justificarme delante de tu presencia, que sin ti no puedo entrar ni gozarme del reino tuyo, Señor, que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Perdónanos en primer lugar, Señor, todas estas acciones, todo aquello que no ha ido de acuerdo a tu voluntad, pero el día de hoy, Señor, estamos dispuestos a recibir ese Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida, para quitar la ley del pecado y de la muerte de nuestras vidas y poder decir: Cristo es mi Señor y su Espíritu Santo opera en mí todo el momento, todas las circunstancias y todos los instantes de mi vida, todos los días. Señor, te bendecimos y te amamos y queremos ser cada vez mejores delante de ti, pero lo podemos llegar a ser solamente a través de la justicia divina impartida por tu Espíritu Santo, operando todos los días y en todo instante en nuestras vidas. Señor, gracias, bendecimos a nuestras familias y bendecimos a todos los hogares que habrán de escuchar esta palabra, porque esta palabra no solamente quedará en nosotros, sino que la vamos a compartir con muchas personas que, aún no conociéndonos, también necesitan de ti. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Excelente domingo en familia.